igual forma, sean bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Le pido por favor que me acompañe en sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, del 8 en adelante. Lo tenemos, amén. Dice la palabra de Dios tal y como está escrita: ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por la bondad mostrada hacia nosotros en tenernos reunidos este día como un cuerpo, como un solo hombre dispuesto a escuchar tu palabra y que se somete bajo su autoridad. Rogamos, Señor, que a pesar del obstáculo, tanto del que habla como del que escucha, tu palabra produzca el fruto que ha sido determinado que produzca, para que podamos poner en práctica todo eso que escuchamos y podamos glorificarte con nuestras vidas. Damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. De nuevo, sean bienvenidos. Ya que tenemos varias personas que nos acompañan por primera vez, quiero aclarar que en Gracia y Verdad nosotros enseñamos la Biblia de una forma secuencial, es decir, tomamos un libro de la Biblia y lo vamos predicando versículo por versículo de inicio a fin. Creemos que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios y por tanto creemos enseñar y presentar todo el consejo de Dios. Es decir, no solamente elegir los pasajes que queremos para un tema, sino ir dejando que el Espíritu Santo nos dirija y nos vaya guiando en lo que Él quiso inspirar en cada libro de principio a fin. Llevamos ya aproximadamente 3 meses en la primera carta a los Corintios, en la cual los temas básicamente son problemas que se daban en una iglesia, valga la redundancia, muy problemática. Una iglesia en la cual sus miembros tenían varios problemas unos con otros, se comportaban de formas inadecuadas, eran inmorales. Y Pablo lo que presenta de un inicio es que para todo problema que hay en la iglesia y sobre todo en la vida de cada uno de sus miembros, la solución es únicamente y exclusivamente el Evangelio. No hay otra solución. Cualquier otra cosa, ya sea una terapia, un tema motivacional, autoayuda, incluso que sea visto muy metido en las iglesias, en la enseñanza, eso no va a servir. De hecho, Pablo llama a todas estas cosas necedad, porque la única sabiduría de Dios es Cristo y este crucificado. Y ahí hay una gran, ¿cuál sería la palabra? Una gran ironía. Porque cuando hemos venido explicando que para una persona que vivía en aquel tiempo, una persona del primer siglo, que yo le dijera, su Mesías fue un Mesías que fue crucificado, es como que le dijera yo ahora a usted, nuestro Mesías es un Mesías que está en Mariona. No tiene sentido. ¿Cómo me va a salvar a alguien cuya vida o cuya cualidad moral aparentemente fue peor que la mía? Pero el Evangelio es chocante en el sentido que alguien que vivió una vida perfecta, una vida justa, murió injustamente por los injustos. Y ese es el Evangelio. Cristo crucificado es sabiduría de Dios. Y es lo que Pablo ha venido desarrollando por 4 capítulos ya. Y ahora vamos, y el primer tema que ha venido tratando para los que nos acompañan ahora por primera vez, es que los corintios, dentro de todas las gracias que tenían, por así decirlo, la primera que el apóstol aborda es que ellos peleaban unos con otros por quién era el mejor maestro, quién era el mejor orador,
Y bueno, como existían los oradores afuera, ellos lo traducían y decían, bueno, ¿quiénes son los mejores oradores cristianos? ¿Quién es el mejor pastor? ¿Quién predica mejor? Y unos decían, Pablo es el mejor, otros decían, Apolos es el mejor. Ellos pensaban que era una versión cristiana de lo que conocían de afuera. Y no solo se quedaban en esto, sino que se atacaban unos a otros con base en quién seguía uno y el otro. ¿Ha visto usted videos de cuando se agarran las barras del FAS y de la Alianza? Algo así. Espero que usted solo lo haya visto, no haya estado ahí, ¿verdad? Algunos por ahí creo que sí, no quiero volverlos a ver. Mire, si nos damos duro por un tema tan ridículo como el fútbol, y aquí lo dice una persona que le encanta el fútbol, pero no me voy a golpear a uno de ustedes por fútbol, al menos en mis 5 sentidos. No lo haría. ¿Se imagina lo irónico que es pelear por quién es el mejor pastor? ¿Quién es el mejor líder? ¿Quién enseña mejor? Y Pablo los confronta y les dice, con si usted, y por favor le ruego que tenga su Biblia en primera carta a los Corintios 4, lo que vimos la vez pasada, en el versículo 6 y 7 les dice, miren, hey, ¿por qué ustedes se vuelven arrogantes uno contra el otro? ¿Quién te distingue? ¿Quién te ha dado un título a ti? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Es decir, ¿por qué te jactás como si no lo hubieras recibido por gracia? Es decir, de forma inmerecida. Incluso aquellas cosas en las cuales los corintios se jactaban habían sido cosas dadas por gracia, es decir, inmerecidamente por Dios. ¿Tiene sentido jactarnos en algo que no merecemos o algo que no logramos? Claro que no. Es como que a alguien le regalaran una camisa y esta persona se creyera mejor que los demás porque su camisa es de marca cuando se la han regalado. Un ejemplo sencillo. No tiene sentido. Y lo que viene diciendo Pablo, y ya va aterrizando en este primer tema, que es en la pelea por los maestros, en este capítulo 4, Pablo va aterrizando y concluye que la razón que ha llevado a estas personas, a los corintios, a actuar de esta manera es que su sabiduría era motivada y alimentada por su arrogancia y orgullo. La Biblia lo dice en muchos lugares. Cuando las personas pelean entre sí, peor en la iglesia, no hay otro diagnóstico más que el orgullo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las peleas entre ustedes? ¿No eso no vienen de aquellas pasiones que hay en sus miembros? Más adelante dice el mismo Santiago, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Hay peleas, y no me refiero a discusiones, porque hay discusiones que se dan por la verdad, hay discusiones que debemos mantener, pero de una forma correcta, por la verdad está muy bien, pero aquí estábamos hablando de peleas infantiles. Como que usted hubiera crecido en la época de los Power Rangers y se diera duro con su amigo de quién es el mejor Power Ranger. Algunos son muy jóvenes, algunos ya están muy pasados, pero la mayoría, sazones, estamos por esa edad. Y usted dijera, no, el rojo porque es el líder. Sería ridículo que me pusiera a pelear con mi hermano acá o con René por quién es el mejor Power Ranger, ¿no cree? Claramente es el azul, nada, mentira. Pero el tema es, hey, igual de ridículo les dice Pablo, se ven ustedes peleando por quién es el mejor líder y quién es el mejor pastor, porque todo es dado por Dios y por gracia. ¿Está conmigo, iglesia? El problema de esto es que cuando hay orgullo y cuando hay arrogancia en la iglesia y hay arrogancia entre sus miembros, lo que evidencia esto, en primer lugar, cuando hay peleas, cuando hay discusiones no resueltas, es que estas personas de una u otra forma no han entendido el evangelio, porque el evangelio es de gracia. De ninguna forma queda cabida a la arrogancia. Aquí hay un problema gravísimo porque la iglesia, que es aquello que Dios diseñó desde la eternidad para proclamar su evangelio, no entiende el evangelio. Es gravísimo. Como que usted en una empresa, y aquí perdóneme la terminología, usted contrata a un equipo de ventas, pero no le enseña el producto adecuadamente. Van a ir a venderle lo que sea menos su producto. Va a venir gente entonces a comprarle con expectativas muy altas y que no es su producto. Sí, mira, a mí me dijeron que 50% de descuento. ¿Y de dónde? Sí, me dijeron que esto me iba a resolver todos los problemas. ¿De dónde?
Yo veo mi producto y no es lo que dice realmente esto. Muchos entonces, y lo que pasaba acá en Corinto, y aquí espero que me entienda, yo voy a procurar explicarle de la mejor forma posible y que entendamos a qué se refiere este pasaje, pero inevitablemente debo aterrizar y explicar cómo se aplica para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Se da cuenta de la gravedad que hay que la iglesia no entiende el evangelio? Por eso es que las iglesias actualmente están llenas de personas que lamentablemente su fe no es la fe de Cristo Jesús. Personas que han llegado esperando que sus problemas se resuelvan mágicamente. Personas que esperan que mágicamente su carácter va a cambiar de un lado a otro. Personas que se van porque se encuentran en la iglesia con personas que son igual de pecadoras que ellas y dicen, ¿y eso qué es la iglesia? Mejor me voy, ¿para eso para qué voy? Pues es porque no hemos entendido el evangelio. El evangelio claramente dice, tus problemas no se van a resolver. Tu problema principal, que es el pecado, sí se va a resolver en Cristo. Pero vas a luchar con él toda tu vida y Cristo es el que te va a dar el poder para que lo hagas. Te vas a topar con personas que igual están toda su vida luchando con su pecado y debemos ser pacientes unos con otros. Y ese es el evangelio. Pero ¿qué problema es cuando no se entiende? La arrogancia entonces surge cuando eso no está claro, cuando mi ego está en el centro, cuando lo primero que se pone ahí soy yo soy el que importo más, yo soy un cliente y me deben dar un servicio y por tanto la iglesia está por debajo y los miembros están por debajo de mí. Y surge la arrogancia, surge el orgullo, surgen los problemas. Grave, ¿no? No entender el evangelio, pero no vivir sobre todo, no vivir conforme a él, significa que de una u otra forma, por default, sostenemos otro evangelio. Nos hemos inventado un evangelio donde el Señor no es Cristo, donde el mérito que cuenta es, o donde el único mérito es nuestro mérito, y donde el objetivo no es Dios y su gloria. Por el contrario, podemos estar viviendo un evangelio de nuestra creación, donde el Señor somos nosotros. Lo que importa es lo que podemos hacer, cómo nos comportamos y lo que podemos ganarnos o lo que nos creemos merecer. Y sobre todo, el objetivo principal es nuestro bienestar y alabanza. Yo quiero ir a una iglesia, quiero escuchar un mensaje en el cual me haga sentir cómodo, que me resuelva mis problemas ya. Yo no voy aquí por un problema que yo me dé cuenta que tengo en mí mismo, sino que quiero ayudar o quiero que me ayuden a cómo lidiar con los de alrededor mío que no soporto ya. Señor, ayúdame a no matar a estos cuando el problema somos nosotros mismos. ¿Está conmigo, iglesia? Aquí no estoy hablando, hermano, de una simple confesión o repetición de una teoría. El evangelio no es eso. Yo puedo darle libros, lo que usted quiera, y usted se los puede memorizar. Y algunos que aquí son muy buenos para guayabearse cosas, claro. El problema es que la reforma verdadera y el cambio verdadero, el inicio de la reforma, así como se dio en la historia, no está en las cosas periféricas al hombre. Se encuentran adentro del hombre. El cambio inicia adentro. Tú puedes querer cambiar toda tu vida y las circunstancias que te afectan, pero si tu corazón no ha sido transformado e impactado por el Evangelio, tú y yo, hermanos, somos como Jesús les llamaba a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Usted ha escuchado esa frase, sí o no? ¿Se da cuenta de la ironía que es esto? Usted supongo que ya ha ido a algún cementerio y usted puede ver los mausoleos muy bonitos, cosas muy decoradas con cristal, lo que usted quiera, pero lo que hay adentro es alguien que está muerto. Por mucho que lo decoremos, el que está adentro está muerto. Cristo no vino para decorar tu muerte y hacerte ver más bonito por fuera. Él vino a dar vida al muerto que hay dentro de ti. Y ese es el evangelio. Lamentablemente los corintios no lo entendían y se evidenciaba cómo, en su arrogancia. El problema acá que no se daban cuenta los corintios es que no se refería únicamente el evangelio a responder adecuadamente o acertadamente un examen doctrinal. Ellos pensaban que lo hacían. Lo que no se daban cuenta es que un día el que iba a evaluar su vida, cómo la habían vivido y cómo habían respondido a este evangelio, no eran ellos mismos, ni iba a ser una evaluación de sus pares, de sus amigos.
¿Quién nos va a evaluar un día, amado hermano? ¿Y quién va a evaluar verdaderamente cómo hemos construido nuestra vida? Dios. Y ahí no hay mordida, ahí no hay influencias por ahí no hay conectes. Vas a ser tú, desnudo, parado enfrente a aquel que te conoce hasta lo que nadie más conoce de ti. No va a haber excusa, no va a haber razón que valga, no va a haber razonamiento que valga. Lo único que va a contar ahí es, hey, ¿entendiste el evangelio sí o no? ¿Viviste conforme a él sí o no? Y no estoy hablando de obras, sino ¿pusiste tu confianza realmente en Cristo o confiaste en que tu arrogancia y tu autosuficiencia iba a lograrte ganar el favor de Dios? ¿Se da cuenta del problema acá? Ese es el problema de los corintios. Ellos pensaban que eran tan buenos o que estaban tan por encima de cualquier cosa que se daban el lujo de jactarse, se daban el lujo de ser arrogantes. Perdón, no quiero, mi intención de verdad no es ofender a nadie, porque lo digo de una forma general. Es como que tú te vayas de viaje y te empeces a jactar en redes sociales y delante de todo el mundo, porque miren, yo me fui a Europa, pero realmente no vimos el tarjetazo que pegaste para eso y no sabes cómo vas a pagar. Eso es arrogancia. Jactarme de algo que ni siquiera tengo cómo responder yo por eso. Esta gente hacía eso. Esta gente hacía eso. Esta gente se estaba jactando y pensaban que en ellos estaba la respuesta, que ellos eran autosuficientes, pero le debían todo a Dios. Y lo peor es que no se daban cuenta de eso. Nunca le ha agarrado por sorpresa un estado de cuenta. Que usted esperaba que iban a llegar tal vez de 2 cifras o 3 cifras y llegaron 4. Que no le agarre así el día que el Señor le tenga enfrente a usted. Hey, mira, yo pensaba que había vivido más o menos. Aquí no se va a contratar de qué tan más o menos viviste. Se va a tratar de, ¿entendiste el Evangelio? ¿Viviste conforme a ello? ¿Te aferraste a Cristo como tu única esperanza? ¿Y viviste de una forma congruente a eso o no? No hay términos medios. Aquí no hay acuerdos de pago. No hay cuotas sin intereses. O Cristo pagó tu deuda o no la pagó. Y esta es la gravedad de lo que no entendía. ¿Y por qué se lo repito tanto, hermano? ¿Por qué te lo digo una y otra vez? Porque es necesario tener presente esto para entender todo lo que viene desarrollando Pablo después. Amén. El peligro de los corintios acá, amado hermano, es que ellos estaban colocando en una posición que no les correspondía. Si trabajas en alguna oficina, ¿ha tenido algún compañero que se cree el jefe de los demás, aunque no lo es? ¿Cómo respondemos a esas personas? Bueno, ¿y vos? Claro, en la iglesia no lo vamos a hacer, pero Dios tiene todo el derecho de decir bueno, ¿y vos? Ahora, ya con esa pequeña introducción, le ruego por favor que regresemos a la Biblia y veamos muy brevemente el pasaje que vamos a hablar, porque yo sé que es un pasaje que no se entiende muy fácilmente y nos podemos quedar, ¿de qué está hablando Pablo acá? Vamos muy rápido. Versículo del 8 en adelante, mire, por favor. Dice, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Está hablándoles de una forma sarcástica. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Le dice básicamente, ojalá fuera cierto que ustedes ya son reyes, están reinando ya. Porque si eso fuera cierto, si ustedes estuvieran reinando ya, nosotros los apóstoles también estaríamos reinando con ustedes. Ya van a entender eso en un momento. ¿Por qué pienso? Es decir, porque me parece, lo que realmente veo acá es que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar. Y ahí dice, como sentenciados a muerte, hemos llegado a ser un espectáculo. Está diciendo, miren, lo que ustedes dicen no tiene sentido. Ustedes se creen que están reinando, pero si eso fuera cierto, también estaríamos reinando con ustedes. Ya vamos a ver por qué. Pero por el contrario, lo que pasa en la vida cristiana no es la exaltación del yo, sino por el contrario, estamos sufriendo. Nos está yendo mal terrenalmente. ¿Y eso será el evangelio o no? Ya vamos a descubrirlo. Mire el versículo 10. Porque para ustedes, corintios, les habla Pablo en nombre de todos los demás apóstoles, por quienes ellos peleaban, porque ellos decían, bueno, si René era de Apolo, si yo era de Pablo, yo lo que decía es, mira,
Apolos es un maleta. No, Pablo es un maleta. Malo, no puede ni hablar, tartamudo. No se le entiende nada. Entonces yo hacía valer mi punto atacando el del otro, lo que muchas veces hacemos. No presentamos un argumento de lo que creemos, sino que recurrimos al ataque. Entonces lo que dice acá Pablo es, nosotros los apóstoles, según ustedes, somos necios, o sea, tontos, por amor de Cristo. Pero ustedes son los prudentes. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son distinguidos, nosotros somos sin honra, según ustedes. Pero hasta el momento pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, nos agotamos trabajando con nuestras manos. Y les dice ejemplos de cómo ellos se comportan, que aquí tal vez no se entiende muy bien, pero los corintios atacaban a los apóstoles por vivir de esta forma. En pocas palabras, los corintios se creían tanto la gran cosa que atacaban y menospreciaban a los que sí vivían acorde a el evangelio. Sí dice que debe ser la vida de los cristianos. Los veían de menos. En la iglesia se dan esas cosas. No, hombre, es que ese hermano se la lleva de santo. Solo porque a ti te gusta vivir de una forma libertina, no quiere decir que vas a menospreciar a aquel que está intentando agradar a Dios con su vida. Solo porque esta persona posiblemente está procurando de una forma intencional santificarse, es decir, no permitir que el pecado gobierne su vida, no lo vamos a ver de menos. Y Pablo desarrolla eso de una forma muy, muy profunda. Y le ruego a Dios que el tiempo me alcance, y si no, pues continuamos la próxima semana. Pero es como el meollo de todo eso, y me interesa ahora ir pasaje por pasaje, que entendamos la aplicación de esto. Versículo 8, ahora sí vamos uno por uno. Dice, ya estáis saciados. Recuerde, aquí está hablando de una forma sarcástica. ¿Y no es pecado el sarcasmo? Sí, no. En ese sentido lo hacía por la instrucción que les quería dar a ellos. Tal vez suena duro escuchar esto, hermano, pero los corintios eran tan arrogantes que muchas veces la forma en la cual Dios tiene que tratar con nuestra arrogancia es humillándonos. La única respuesta a la arrogancia es la humillación. Te lo digo con mucho amor. Si tú te identificas como una persona arrogante o te has dado cuenta que hay arrogancia en tu vida, o posiblemente somos tan arrogantes que no nos damos cuenta que somos arrogantes, usted y yo andamos con la mira láser de Dios acá. Y no es que Dios sea un Dios que anda viendo a quién aplasta, no, sino que Él, si sos su hijo, en amor no va a permitir que tú sigas siendo de esa forma. Y sobre todo, no va a permitir que tú sigas afectando al cuerpo con tu arrogancia. De una u otra forma, Él va a trabajar en tu vida en eso. Aquí les habla de forma sarcástica para hacerles ver lo ridículo de ellos y les dice, bueno, ustedes ya están saciados, ya están llenos, ya son ricos, ya han llegado a reinar sin nosotros. Ojalá de verdad fuera cierto esto, Corintios, porque entonces nosotros estaríamos con ustedes reinando. Lo que les está diciendo es, ustedes, lo digo en amor porque la palabra necio significa tonto realmente, ustedes son tan dunditos, una forma eufemística, que se están preocupando y su vida está preocupada por las cosas más secundarias y triviales del mundo. Ustedes se levantan y se acuestan preocupándose por las cosas más tontas e insignificantes del mundo, no lo que importa. Hay cristianos cuya única preocupación es si tienen suficiente dinero para su próximo viaje, su próxima compra. De nada sirve salir si no tengo una foto para el Instagram, porque ¿de qué me sirve haberme gastado todo eso si no le puedo mostrar a nadie lo que he gastado o a dónde fui? Su preocupación es esa. ¿Qué tan limpia está la casa? Si tengo el carro que quiero, está cansado, estoy cansado, quiero descansar. O si están pasando escasez o enfermedad, su mayor o única preocupación es simplemente, bueno, que se pase este problema. Soy enfermo, quiero estar sano. No tengo dinero, quiero tener pisto ya. Su única preocupación es esa, no el que Dios trate con la razón por la cual te tiene en esa situación. Si tú eres un hijo de Dios, te quiero decir que nada de lo que pasa en tu vida pasa por casualidad. Algunas cosas nos pasan por tontos, sí, pero Dios lo ocupa para formarnos. El problema es que viene la escasez
viene la enfermedad. Y lo primero que o viene el problema que no nos deja estar cómodos y que nos quita el sueño a veces, y empezamos a correr como gallinas descabezadas, buscando desesperadamente, ya sea de forma legítima o ilegítima, que ese problema sea quitado ya, porque lo que importa es mi comodidad. Y no, es lo que Dios quiere formar en ti con ese problema. Los cristianos entonces pierden de vista muchas veces que hay una realidad mucho mayor en la cual nos movemos. Si tú de verdad has creído en Cristo, póngame atención aquí, por favor. Si tú has creído en Cristo realmente, tú debes darte cuenta que hay un problema más grande, hay una realidad mucho más grande que tu problema financiero, que tu problema de salud, sino que hay una batalla por tu alma, hay una batalla por tu mente, en la cual tú eres constantemente atacado para que tu corazón se aleje de Dios. Mira, mira, hermano, muchas veces el enemigo, el mundo, tu carne, no te va a poner en una situación en la que abiertamente estés en contra de Dios. Tal vez no vas a gritarle a Dios que lo odias. Posiblemente no vas a rechazar a Dios. Posiblemente no vas a dejar de venir a la iglesia. Pero tienes enemigos que su objetivo es distraerte lo suficiente para que no te enfoques en lo que importa. Y eso estaba pasando con los corintios. Había cosas mucho más importantes, pero no. Ellos estaban dando duro por quién hablaba más bonito, quién habla con mejor pronunciación, quién tiene mejor timbre de voz, quién es más elocuente, quién argumenta de mejor forma, quién tiene mejor presentación. Si lo vemos en un contexto más amplio para que vea usted lo trágico de esto, cuando lo aplicamos a la iglesia, cuando la iglesia se enfoca en cosas tan secundarias y triviales, hay un mundo que se está muriendo sin conocer al Señor. La iglesia es la encargada de compartir las buenas nuevas al mundo, pero andamos preocupados por nuestra comodidad. Este mundo está sufriendo porque no hayan respuesta a sus problemas, no solamente temas de afuera, sino los temas existenciales. ¿Para qué existo? ¿Hay un propósito para mi vida? Hoy más que nunca los problemas de salud mental son tan abundantes. La depresión, la ansiedad, que en el fondo tienen una raíz espiritual. Porque si nos han dicho que el objetivo de mi vida es ser feliz, ¿por qué estoy tan mal? Entonces me deprimo. Porque hay una incongruencia, hay una disonancia cognitiva entre lo que yo pienso que mi vida debe ser y lo que realmente es. Y la iglesia es la encargada de anunciarle al mundo que eso no es así. Que si bien podemos hallar felicidad en Cristo, no se nos promete la felicidad terrenal, pero es la misma iglesia la que cree esto muchas veces. Y eso enseñamos. Venga a Cristo y todos sus problemas se le van a resolver. Dígale eso a Pablo. Dígale eso a Pedro. Dígale eso a todos los apóstoles que por causa de su nombre y por amor de él fueron asesinados. ¿Se acabaron sus problemas? Sí, porque ya están con el Señor, ya no tienen problema. El problema es que lo vendemos, vale la redundancia, lo vendemos como su vida terrenal se va a arreglar y va a ser un paseo de rositas. Todo va a ser color de rosa. Venga a Cristo y usted no va a tener ningún problema. No, hermano, posiblemente vas a tener problemas. El tema es que ya tu mirada ya no va a estar puesta de una forma tan clavada en lo que te pasa acá, sino que va a haber una perspectiva mayor. Ya vamos a hablar de eso. Nuestra vida espiritual está desmoronándose, nuestra vida interior está desmoronándose. Podemos sonreír en redes sociales, podemos sonreír a los demás, pero somos un cascarón frágil. Ante el primer problema nos desmoronamos porque no hay fortaleza en nosotros. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque pensamos que estamos llenos, pero nos hemos llenado de las cosas equivocadas. Tu problema no es que no has encontrado una pareja todavía. Tu problema no es que no tenés el dinero que necesitas. Tu problema no es tu trabajo ahorita. Tu verdadero problema es que tú buscas tu sentido y tu identidad en esas cosas y no has encontrado la plenitud en aquel que es la plenitud de todas las cosas, es decir, Cristo. ¿Tiene sentido eso, iglesia?
Amén, seguros. Tu problema no es tu jefe, tu problema no es tu familia. Esas circunstancias no te agregan o no te quitan tu paz, simplemente evidencian la falta de paz que hay dentro de ti, el conflicto que hay adentro. Y sobre todo, regresando a lo que hablábamos al principio, aquel que es arrogante y aquel que tiene un ego súper elevado anda constantemente en conflicto. Mire, usted nunca se ha dado duro hipotéticamente, nunca. Es que si aquel llega a hacer tal cosa, yo voy a hacer lo que le voy a decir. Nunca le ha pasado. Bueno, a mí se me ha pasado, vaya, no soy hipócrita. Mentira. A mí me ha pasado. ¿Y sabe por qué es? Porque ya nuestro ego, es decir, entra nuestro ego y 2 minutos después entramos nosotros. Andamos un ego tan grande, nuestro ego es un blanco tan grande alrededor de nosotros que cualquier piedrita le va a golpear. Cualquier cosa nos va a afectar. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Pensamos que el fin último de esta vida somos nosotros, lo cual es diametralmente opuesto a lo que la Biblia dice. El Evangelio, amado hermano, es esencialmente un desapego de esto, de esta vida y su gloria, un desapego de nuestra honra, un desapego de nosotros mismos y un correr y un abrazar a la cruz. La lucha que tenemos muchas veces es eso. Santiago de nuevo lo dice. ¿De dónde vienen las luchas? ¿Por qué no estás en paz? Por lo que hay en ti. Y a los corintios esencialmente les dice esto. Ustedes creen que están saciados, pero realmente son un cascarón. Ustedes son un huevito de los que llenan con confeti, ¿se ha dado cuenta? Ya no hay contenido, ya no hay vida ahí. Te reventás vacío. ¿Por qué las crisis nos pegan tan fuerte? ¿Por qué cada problema exacerba tu depresión o tu ansiedad? Porque adentro no hay nada. No hay una fortaleza o no hay un centro que sea inamovible y que sea lo suficientemente sólido para sostenerte. Su orgullo y su satisfacción con lo que tenían les había saciado, pero no se daban cuenta lo desnutridos que estaban ellos. Mire, algunas personas dicen, mira, no es que no tengo mucha hambre, voy a comerme unos churritos, sin hacer comercial. Vaya. Voy a comerme unas frituras, vaya, para no ocupar marcas. Mire, usted puede atravesarse la cantidad de chucherías y dulces que quiera, se va a sentir lleno. ¿Le va a quitar el hambre? Posiblemente. ¿Te puede quitar la sed la Coca-Cola? Posiblemente, un ratito. El problema es que eventualmente te vas a dar cuenta que estás desnutrido porque no has alimentado de la forma correcta. Muchos acá nos hemos acostumbrado a llenarnos de las cosas equivocadas. Mire, eso no es legalismo, decirle a usted, mire, todo es malo, todo es del diablo. No, el problema es cuando tú colocas las cosas equivocadas en el lugar equivocado. No es malo que tú busques tener buenas relaciones, que tú busques cierto nivel de éxito, porque no nos llama el Evangelio a ser mediocres. No hay problema que tú busques, por ejemplo, proveer a tu familia y tener un sustento económico. Eso no es problema. El problema es cuando esto ocupa el lugar que le corresponde únicamente a Cristo. Si usted se ha estado llenando de churritos, es decir, de su arrogancia, de su ego, de su autocomplacencia, de su autosuficiencia, o ha buscado llenarse de estas cosas porque, no, yo me siento mal porque no tengo pisto, voy a buscar pisto y eventualmente tenés pisto y no te basta, querés más. Es que mi vida se arreglaría si yo tuviera un carro. Lo compras y después te das cuenta que no era el carro que vos quisieras uno más nuevo. No, es que el celular ya no me sirve y pasas soñando con el celular nuevo y cuando lo tenés te das cuenta que lo mismo es. Más si es un iPhone, el mismo teléfono, 5 años ya. Algunos vuelven a ver ahí. Es novedoso. ¿Se da cuenta? Las mismas cosas. El escritor de Eclesiastés dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, no hay nada nuevo que se vaya a inventar que te vaya a saciar. No hay nada que cambie lo que históricamente se ha sabido. En Dios está el fin de la vida.
En Dios está la plenitud de la vida, no en las cosas. Entonces, de nuevo, no hay problema que tú busques ciertas cosas, el problema es cuando le quitan el lugar a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Sí, definitivamente lo vamos a terminar, Marcelo. Los corintios se creían exitosos porque no habían entendido que Dios nos llama a ser necios para el mundo. Es decir, no importa que el mundo piense que estemos locos, lo que importa que es qué opina Dios acerca de nosotros. ¿O por qué Pablo les habla en términos de ustedes están reinando? Y le explico muy rápidamente un concepto teológico que ya se habló cuando estábamos en Tesalonicenses. Los cristianos vivimos en él ya, pero aún no. Suena como queso duro blandito, ¿verdad? Se refieren brevemente a que los cristianos vivimos en una realidad englobada en dos eventos: la venida de Cristo, que inauguró el reino y que con su venida y con sus enseñanzas el reino de Dios se ha acercado, pero todavía no se ha consumado de una forma total. Es decir, aún no es tiempo en el cual estamos completamente en el reino de Dios y libres de las realidades de este mundo. Sin embargo, ya se espera que vivamos conforme al reino de Dios que Cristo inauguró. Entonces ya estamos en el reino. Dice la Biblia en Colosenses 1:13 que hemos sido trasladados ya al reino del Hijo de Dios, pero estamos esperando la consumación del reino. Por eso hay muerte en el mundo, tristeza en el mundo. Por eso sufrimos en el mundo, porque ya Cristo vino a inaugurarlo, pero no se ha consumado aún. Los corintios pensaban que ya estaban en el reino consumado y que ellos ya eran reyes, que ya podían empezar a juzgar. Venimos hablando la semana pasada que ellos juzgaban a los demás y decían, no, esto es bueno, esto es malo, como que fuesen ya jueces sobre la tierra. Y Pablo les dice, miren, esto no es posible. No ha venido todavía eso. Los cristianos, amado hermano, sí debemos anhelar lo que viene, pero no debemos perder de vista que vivimos en una realidad en el mundo en la cual se espera cosas de nosotros. No podemos, como le decía Pablo a los tesalonicenses, estarnos fijando tanto en lo de adelante, en que Cristo viene, que nos descuidamos de trabajar para Él en este mundo. No importa cómo yo viva, no importa cómo yo me conduzca, todo modo ya viene Cristo. Algunos pueden pensar eso, o algunos incluso pueden llegar a fijarse tanto en lo que viene que pierden de vista las bendiciones que Dios nos ha dado ya en esa tierra y nos lleva a arrogancia. Señor, y algunos incluso anhelan el reino cuando les está yendo mal. Señor, venía, ya no aguanto a este, ya no aguanto a esta, ya no aguanto a estos. Ah, pero cuando nos va bien, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando publicamos que estamos en la playa, de vacaciones, compramos algo nuevo. Grande, Señor, eres tú, tu fidelidad es grande. Y la misma fidelidad de Dios no es la misma cuando estás amolado sin dinero. ¿Acaso Dios es menos fiel cuando nos va mal? ¿O será que es nuestra perspectiva de ello? ¿Será que realmente su fidelidad y su bondad no están sujetos o no son contingentes a qué tan bien nos va terrenalmente, sino que su fidelidad es que tanto Él trabaja en nuestras vidas? Es decir, ¿será que Él es igualmente bueno cuando nos va bien y cuando nos va mal? Porque en ambas circunstancias está trabajando nuestro carácter. Yo quiero creer que sí, pero esta gente no lo veía así. Y, lo, y estoy apuntándole a los pobres corintios que ya están muertos hace siglos, porque usted sabe que eso también es aplicable a nosotros. Pablo les dice, ustedes pueden estar creyendo que están reinando, pero si Cristo no ha venido, ustedes no están reinando todavía. Se están engañando a ustedes. Pero algunos nos queremos poner en esa posición pensando que ya estuvo, ya terminó el sufrimiento, ya no debe haber sufrimiento, ya somos reyes en esto, ya somos reyes sobre nuestras vidas, ya no debe haber nada más, ya soy yo absoluto. Y sobre todo, no un reino en el cual Dios es el rey y Él gobierna, sino donde nosotros somos los que gobernamos.
¿Cómo así? Bueno, ¿cómo se puede ver esta arrogancia que nos lleva a reinar sobre nuestras vidas? Bueno, algunos ejemplos. Cuando tenemos prioridades distintas al Evangelio, cuando nuestra prioridad son nuestras relaciones, cuando nuestra prioridad son en tiempo, no lo que tiene que ver con el Señor, cuando apenas como que le hacemos un favor al Señor, le damos la limosna de darle 2 horas un domingo, pero que no me pida nada más el Señor porque estoy muy ocupado, muy ocupada. Cuando tus decisiones, por ejemplo, muestran prioridades distintas al Evangelio y pensamos en función de nuestra comodidad, de nuestra exaltación, de que estemos bien, pero pocas veces reparamos en qué le trae más gloria a Dios en nuestras decisiones. Podemos constituirnos reyes también sin darnos cuenta cuando le damos cabida a pensamientos que no se alinean a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, algunos puede que no lo digan, pero lo piensan. Hey, bechis, yo no tengo nada que cambiar, que cambien los demás. Yo así soy. Así me hizo Dios. Si ellos tienen problema conmigo, que cambien ellos. Yo así soy, así me voy a morir. No estoy viendo a nadie. Esto puede tener un pensamiento más profundo que es, no, yo no soy tan pecador como aquel. Aquel sí necesita de Dios. Yo no voy a la iglesia todos los domingos porque eso es ser religioso. Yo no quiero ser un fariseo, entonces yo voy de vez en cuando. Porque aquel sí, mira, aquel sí necesita casi que intravenosa la Biblia porque está bien mal. Ese pensamiento no hace más que evidenciar que tú estás igual que esa persona. Porque posiblemente tus pecados no son tan abiertos, no son tan evidentes, pero son sutiles al punto que tú mismo te has dado paja de que no estás tan mal. Mire, ¿sabe cuál es el problema de darse paja a uno solo? Que uno se cree siempre. Yo a mí me creo siempre. Yo soy una fuente autorizada para mí mismo. Soy una fuente fidedigna. Ni Wikipedia, pues. Pero es trágico eso. Tener pensamientos, por ejemplo, como pensar que puedo tener una vida espiritual fructífera sin tener una verdadera comunión con mis hermanos, independientes del cuerpo. No, yo solamente llego, me voy. Llego, me voy. No falto. Pero como tener comunión afuera en la semana, yo ahí me constituyo rey sobre mi vida pensando que yo sé más que Dios. Porque todas esas cosas son cosas que Dios instruye. Puedo constituirme como rey, por ejemplo, sobre mi vida cuando pienso que está bien vivir con una conducta que se asemeja más a la de personas que no conocen a Dios y aún así pensar que soy un hijo de Dios. Pensar que está bien actuar y vivir constantemente de una forma que no es congruente con lo que la Biblia enseña. Pensar que está bien no dar ningún fruto en mi vida, pero aún así estar tranquilo y decir, no, yo soy hijo de Dios. Podemos constituirnos reyes cuando juzgamos a otros con base en pensamientos conscientes o inconscientes de que nosotros somos autoritativos sobre sus vidas. Nos constituimos reyes también en nuestra vida cuando de forma abierta o pasiva rechazamos la instrucción de la palabra. Es decir, y aquí por favor quiero que me ponga atención. Y no quiero que levante la mano nadie, ni mucho menos, sino que te evalúes hacia ti mismo, adentro. No sé cuánto tiempo tú eres cristiano, hace cuánto tiempo vas a la iglesia, pero cómo eso se corresponde a un deseo genuino de conocer más a Dios y crecer en su palabra. Porque muchos creyentes piensan que lo que les va a ganar una buena posición delante de Dios o les va a dar una garantía de que un día van a poder pararse delante de Él y que el Señor va a dejarles pasar a su reino es, Señor, yo fui y calenté un asiento 20 años. Eso no cuenta para nada. Si no, se debe evidenciar en tu vida ahora si hay un deseo genuino por conocerle y crecer en Él.
El pastor John Piper decía que muchas veces pecamos o nos duele el pecado, perdón, no por cómo ofendimos a Dios, sino por el castigo inminente que pensamos que viene por eso. Es decir, muchos cristianos buscamos dejar de pecar para que Dios no nos castigue, pero no buscamos santificarnos y vivir de una forma más santificada porque eso le agrada a Dios y porque Dios es nuestro deleite de tal forma que no queremos perder esa comunión con Él. Muy rápidamente, yo no voy a profundizar en esto porque quiero cerrar el punto. Mire lo que dice el versículo 9. Aquí Pablo les dice a ellos, ¿quieren ver por qué? ¿Quieren ver por qué ustedes se creen la gran cosa o la última Coca-Cola del desierto, pero no lo son? Mire el versículo 9. Dice, porque entonces, si ustedes creen que el cristiano debe reinar y está por encima del sufrimiento, si el cristiano es la norma última en este mundo y no Dios, miren, entonces me parece a mí que Dios a nosotros nos ha exhibido, versículo 9, por favor, en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Le doy un poquito de contexto acá. Se está refiriendo que en tiempos del Imperio Romano, después de la batalla, entraba la procesión de los romanos y los primeros que entraban eran aquellos que eran distinguidos y habían triunfado en batalla. Pero ¿sabe quién eran los últimos que entraban? Los prisioneros de muerte que eran capturados y que la gente ya sabía que iban al Coliseo a ser muertos por entre ellos mismos o por los gladiadores. Esta gente no valía nada. Esta gente, ya las personas que los veían pasar, ya ni sentían pesar por ellos porque los veían como pedazos de carne, no valían absolutamente nada. Y Pablo les dice, para ustedes, en su arrogancia, nosotros valemos esto. Y Dios entonces, según ustedes, Dios nos ha puesto como un teatro público, un espectáculo. La palabra en griego que se ocupa aquí para espectáculo es teatro, aunque es lo mismo que significa ahora, un espectáculo. ¿Por qué? Porque nosotros somos necios por amor de Cristo, sarcásticamente, pero ustedes prudentes en Cristo. Somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos y nosotros sin honra. ¿Sabe cuál es el problema acá? Es que Pablo les confronta porque ellos no estaban siendo congruentes con la ética del reino que ellos pensaban estar ya. Hermano, la iglesia no es un lugar donde tú puedes venir y pretender que Dios te va a permitir seguir, que tú pienses de la forma que tú quieres pensar, que Él no va a transformar y no va a demandar que hay una forma distinta de pensar en ti, que Dios no va a tener problema con que tú sigas pensando con los mismos argumentos mundanos que vienes de afuera, que Dios no va a transformar tu perspectiva de ti mismo, que Dios no va a cambiar tus prioridades. Hermano, la salvación no es solamente que tú no te vas a ir al infierno. La salvación también es que Dios te salva de la misma perdición que tú te estás llevando en tu arrogancia. Dios en amor te salva de ti mismo, porque tú mismo te llevas al barranco. En su salvación, parte de lo que Dios hace es, por las buenas o por las malas, transformar tu forma de ver las cosas y nos enseña en amor a que vivamos según la ética del reino. Es decir, aquí no nos regimos, los de afuera pueden comportarse de una forma como quieran. Aquí adentro nos vamos a regir por los principios del reino. Véalo en un espectro entonces. De un lado estaban los que eran famosos, los que eran distinguidos, los que tenían poder, y de otro lado estaban esta gente que era arrastrada por las plazas porque los iban a llevar a morirse. Los corintios, según ellos, estaban acá, pero Pablo les dice, mira, lo congruente entonces con el evangelio es que el cristiano muchas veces va a estar acá y por eso no es menos, sino que eso muchas veces va a ser la vida del creyente. Pero para alguien arrogante que le digan, hey, el evangelio depende también, el evangelio también implica que a veces suframos. Uy, eso es la peor ofensa para algunos. Yo, sufrir, yo, moi.
¿Cómo? Yo soy una princesa del rey. Yo soy un hijo elegido del Altísimo. Sí, hermano, claro. Pero en este mundo, claramente, el apóstol nos está diciendo, va a haber cosas difíciles. Y posiblemente los que estamos acá, gracias a Dios, no vamos a tener que sufrir el ser arrastrados y llevados al Coliseo para morir. No, pero sí se espera que diariamente hagamos morir aquello que no agrada a Dios en nosotros. Y eso es muerte también. Posiblemente no vas a morir en el Coliseo, pero sí debemos morir posiblemente al deseo desenfrenado de ser cómodos, al deseo desenfrenado de autocomplacernos, al deseo desenfrenado de nosotros ser el centro de las cosas e imponerle ese centro a los demás. Porque el arrogante no se queda con él. Él busca que también sea él el centro para los demás y que los demás giren alrededor de él. El evangelio también es liberación de esto. El evangelio también es salvación de la arrogancia y el egocentrismo. Y Pablo les dice, esto es lo que aparentemente pasa. Ustedes se creen que están del lado de los pudientes, pero el evangelio muchas veces más se parece a esto. Y para ustedes entonces, mira la palabra que se ocupa acá en el versículo 10, por favor. Son las mismas palabras que he venido hablando desde el capítulo 1 de Primera de Corintios. Necedad, debilidad, falta de honra, en contraste con sabiduría, fortaleza, honra. Lo mismo que se habló desde el primer capítulo de Corintios, lo mismo que se ve en Jeremías 9, 23 y 24. Pablo les dice, ustedes creen que nosotros somos necios y ustedes son los prudentes, pero en realidad los tontos aquí son ustedes, porque están invirtiendo toda su energía en un evangelio que no tiene poder para salvarles. Ustedes están invirtiendo su energía en algo que no va a tener ningún tipo de implicación en tu vida y en tu lucha con el pecado. Vas a seguir igual de prisionero en el pecado porque te has colocado en el centro tú y tu comodidad. La lucha con el pecado inicia desde una renuncia al ser y una renuncia al yo. Si no, Jesús no hubiera dicho, él quiere ser mi discípulo. ¿Qué dijo? Él quiere ser mi discípulo, la va a pasar bien al suave. ¿Verdad que no dijo eso? Que quiere ser mi discípulo, váyase a la playa, relájese, váyase a la montaña, encuentre su yo, conéctese con su yo, viva su mejor vida ahora. ¿Verdad que no dijo eso? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Los corintios estaban haciendo todo menos eso. Ustedes dicen que somos débiles y ustedes son fuertes. Realmente los débiles son ustedes, porque su evangelio es un cascarón. Ustedes creen que son distinguidos y nosotros sin honra. Eran realmente los corintios los que no tenían honra porque la habían buscado en el lugar equivocado. Tengo 5 minutos y creo que termino acá. Mira el versículo 10 y 11, lo vemos rápido. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Es decir, sarcásticamente le dice, ustedes creen que eso es así. Pero hasta el momento, nosotros los apóstoles, si eso fuera cierto, miren lo que pasa. Ustedes nos ven de menos, ustedes creen que somos menos, porque hasta ahora los apóstoles a los que ustedes juzgan, pasamos hambre, pasamos sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Según el Evangelio de los Corintios, esto era imposible, porque para ellos el Evangelio era quien era el más sabio, el más distinguido, el más pudiente, el más reconocido, es decir, el que tuviera las características para reinar. Pero no es así. Pablo les dice, ustedes nos ven de menos por esto. Dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos y cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Muy rápidamente, eso lo profundizo otra vez la próxima semana. Los corintios veían de menos a los apóstoles porque ellos trabajaban con sus manos y no tenían riqueza o mayor cosa. ¿Se acuerda que le hablé de la ética del reino hace un momento? Veamos qué dice el reino entonces.
el reino personificado que es Cristo Jesús. Los corintios de nuevo decían, Pablo, ustedes y los apóstoles son una basura porque ustedes no tienen ni pisto, no tienen ni dónde caer muertos. Ustedes trabajan consigo, los maestros, los sabios, ellos no se rebajan al trabajo manual. Eh, Mira lo que dice mi Señor. Mateo 20:27, no lo busque, lo leo yo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como del Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida en el Evangelio es servicio. La vida en el Evangelio es humillarnos para servir a los demás. Es humillarnos para ponernos al servicio de otros. Y esta gente decía que los apóstoles eran menos. Póngame atención aquí, por favor. Que los apóstoles eran menos por trabajar con sus manos. Se notaba que no conocían a su Señor, porque su Señor sirvió. Nuestro Señor sirvió con sus manos. Nuestro Señor lavó los pies de sus apóstoles. Nuestro Señor, si eso no es suficiente, hizo la obra mayor de servicio poniéndose en la situación en la cual fue crucificado por personas que no lo merecían. ¿Se da cuenta cómo la ética del reino es contraria a lo que creían los arrogantes? Los corintios decían que ellos eran débiles porque según dice el versículo acá, en el versículo 12, porque bendecían cuando les ultrajaban y porque soportaban cuando son perseguidos. Miren, la persecución, los cristianos no lo soportamos porque somos masoquistas. Ah, qué bueno que me anden persiguiendo. Qué bueno que hablen mal de mí. Gloria a Dios porque este brother me llamó de esa forma. Me encanta que hablen mal de mí. No, lo hacemos en función de que recordamos, como dijimos hace un momento, que vivimos en el ya, pero aún no. Es decir, sabemos que hay una realidad presente en la cual va a ser posiblemente difícil, pero tenemos una esperanza gloriosamente mayor un día con Cristo. Mira lo que dice mi Señor, otra vez, la ética del reino. Los corintios decían que ellos eran débiles porque bendecían cuando les ultrajaban y porque soportaban cuando son perseguidos. Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Ahora, mire, aquí está la promesa. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es que grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Mire, posiblemente a usted en este país nunca lo van a perseguir por su fe. Pero ¿qué pasa cuando hablan mal de usted por ser creyente? Bueno, no nos pongamos todavía tan sofisticados, tan exóticos. ¿Cómo responde usted cuando le atacan? En cualquier ámbito. Se van a fijar que conmigo nadie se mete. ¡Ja! Se va a acordar del día que habló mal de. Esta no se va a quedar así. Empezamos a tirar indirectas en redes sociales. Empezamos a hablar mal de las personas. Buscamos gente en la cual envenenamos para que también les caiga mal el otro, porque a nadie le gusta estar envenenado solo. Si estoy envenenado, voy a envenenar a los demás. Y lo peor es que se da en la iglesia a veces. Cuando hablan mal de nosotros, cuando nos ultrajan. Aquí dice, bienaventurados son, ¿por qué? ¿Por qué soportamos el dolor? ¿Por qué soportamos las cosas? No porque la recompensa va a estar acá, sino que nuestra recompensa va a ser mayor. Los corintios decían que ellos eran necios porque reconciliaban cuando les difamaban. Los corintios hallaban su sabiduría, su poder en los debates y en la elocuencia de su discurso. Sin embargo, para los cristianos, no buscamos justificarnos. No buscamos que los demás, obligar a los demás a que crean o que nos den la razón. Presentamos nuestro mensaje y que Dios haga la obra, porque encomendamos nuestra causa a aquel que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23 dice, hablando de Cristo, y que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Para los corintios, Pablo y los demás eran basura, porque no eran poderosos, no eran ricos. Se puede decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene que ver mucho.
Porque muchas veces tenemos una visión, como le he dicho toda esta mañana, equivocada de que trata el Evangelio. El Evangelio no trata de nuestra comodidad, no trata de nuestra exaltación, trata de que Él sea exaltado. Y debe evidenciarse también en nuestras prioridades y cómo respondemos también a ese tipo de personas cuando el ataque viene de adentro. Muchos pensamos que el cristiano nunca va a sufrir, nunca va a ser rechazado. Cuando nuestro Mesías, predicamos un Mesías crucificado. Y con eso quiero cerrar ahora. ¿Qué es el Evangelio para ti? El Evangelio es lo que has escuchado toda tu vida porque te fuiste a sentar a una banca, es ir a una iglesia todas las semanas, llevar una Biblia abajo de la axila, o realmente es poder de Dios que ha transformado tu vida y la ha transformado ya. No para, como te he dicho muchas veces, para arreglarte tus problemas, sino para presentarte la chocante realidad de que el principal problema y el peor enemigo que tienes no son los demás, sino que eres tú mismo. Y la salvación que necesitas es en primer lugar de ti mismo, de nuestra arrogancia, de nuestro pensar que somos la última autoridad, de que sabemos cómo guiar nuestras vidas. Pregunta, ¿cómo te ha ido hasta ahora? Posiblemente tú puedes decir, sí, me ha ido bien laboralmente, pero ¿cómo estás ahorita emocionalmente? ¿Cómo estás ahorita espiritualmente hablando? ¿Cómo estás con tu matrimonio? ¿Cómo estás en tu trabajo? Algunas cosas sí, claro, son extrínsecas, no nos corresponden a nosotros, pero ¿cómo respondes a esas circunstancias que han venido sobre tu vida? ¿Qué es el evangelio para ti? ¿Solamente no irse al infierno o empezar a vivir ya en el reino que inauguró tu Señor? Viviendo como Él vivió, viviendo como Él mandó. ¿Qué es el evangelio para ti? El evangelio es que nosotros, sin merecerlo, mereciendo la muerte y mereciendo la condenación de Dios, fuimos salvados por Dios que se hizo hombre. Y Él nos ofrece esperanza, no solamente en el futuro, sino para hoy, para ser libres de la necesidad de ser número uno, para ser libres de la necesidad de siempre tener la razón, para ser libres de cualquier circunstancia que tenga que ver con una respuesta existencial o una pregunta existencial no respondida, perdón. Si te has dado cuenta que en tu vida no hay una respuesta clara a por qué estás acá, para qué vivo, qué debo hacer. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él te da una razón de ser y te da un propósito de ser. No libre de problemas, pero los problemas ya los tenés. Es mejor vivirlos con Cristo en tu vida. Es mejor vivirlos con un propósito y sobre todo con una esperanza. Sí, voy a vivir una vida posiblemente que no siempre va a ser rositas, pero tengo la esperanza que la voy a vivir para su gloria y un día todo va a tener sentido. El Evangelio es también, ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el Evangelio, no la religión que te han enseñado por años o que te has autoenseñado por años. Es algo vivo, es algo real, es algo que demanda, claro, te va a costar la vida, pero te va a dar vida también. Es la única verdadera vida. Mi oración esta mañana, hermanos, es que no caigamos como los corintios en auto adjudicarnos ser reyes en esta tierra, no buscar sentido y significado en esta tierra, sino de buscarle en aquel que es la vida, el camino y la esperanza para el hombre. Vamos a orar.